Bien, entonces ahora sí vamos ya con la introducción, vamos con el tema. El tema son los incas y como ya lo venía diciendo, su ubicación es el valle de Acamama. En ese tiempo se le llamaba Acamama, ahora ya es, bueno, como lo conocemos como Cusco y el valle toma ese nombre. Bien, en cuanto a la organización social, los incas, eh, como se le conoce a los incas, a los romanos, a los griegos. En este caso, la diferencia es que el dominante, el máximo, el jefe, era el inca, cuyo verdadero nombre, mejor dicho, cuya verdadera denominación era el Zapa Inca. El Zapa Inca estaba casado o tenía pues una familia con la Colla y el Lauqui era el hijo heredero. Ahora, en el caso de la clase dominante eran, aparte del Inca, la Colla y el Lauqui, estaba la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Cuando hablamos de la nobleza de sangre es lo mismo que decir la panaca real. Profe, ¿y qué cosa era la panaca real? La panaca real era la familia del Inca, del Zapa Inca. La familia, los hermanos, los primos, los sobrinos. Esta era la nobleza de sangre. En el caso de la nobleza de privilegio, eran los soldados, por decirlo de alguna manera, que tenían mayor aceptación por el Inca, que eran, digamos, sus fieles soldados. Ahora, antes de continuar, hay que hacer una observación importante. Decir, por ejemplo, que el incanato ha tenido un modo de producción esclavista o un modo de producción feudal, también han dicho en algún momento, o un modo de producción socialista o comunista, también he leído en algún momento que han dicho. Valdemar Espinosa, que es el mejor incaísta del Perú, hizo un estudio y lo concretizó en su libro llamado espera, Modos de producción en el Imperio de los Incas. En este libro, Modos de producción del Imperio de los Incas, él analiza uno por uno las denominaciones que se le ha dado a este imperio. Y las denominaciones son básicamente eurocentristas. ¿Qué quiero decir cuando digo que son eurocentristas? Que son denominaciones que se le ha puesto, que se le ha categorizado a los imperios europeos, y pretender que eso calce exactamente en el imperio de los incas es un poco ingenuo, porque acá había otra realidad. Si bien es cierto hay cosas parecidas, obviamente va a haber, pero no todo es exacto. Entonces, considerar al imperio de los incas con esas categorías eurocentristas es poco serio, es poco serio. Profesor, ¿y en qué concluye Valdemar Espinosa? Porque si no es ninguna de las categorías eurocentristas, él simplemente le llama modos de producción del imperio de los incas. Porque en Sudamérica habría que inventar otra para poder describir a lo que se daba aquí. Entonces, por ejemplo, la nobleza de privilegio me hace acordar a mí, y es un claro ejemplo si has leído la obra Ollantay, que pertenece a la literatura preincaica, perdón, a la literatura incaica. Ollantay era una obra en la cual Ollanta era el soldado más fiel del Inca, el soldado al cual el Inca Pachacútec, ojo, es literatura, es ficción, no pasó en la realidad. El, 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 el soldado llamado Ollanta se enamora de Cosicoyur, que era la hija del Inca Pachacútec, y se enfrenta al Inca Pachacútec por el amor de la, de la hija del Inca. Esto desata una guerra entre los seguidores de Ollanta y de Pachacútec. Al final Ollanta es desterrado. El Inca manda a uno de sus generales, Rumiñahui, a pelearse con él. Ollanta lo derrota a Rumiñahui. Luego Rumiñahui retorna cuando ya Pachacútec ha muerto y lo toma su descendiente Tupac Inca Yupanqui.
trae a Ollanta y ahí el Inca Tupac Inca Yupanqui, como es misericordioso, según lo que dice en la obra Ollantay, perdona a Ollanta y permite que esté con su hermana, que es Cosicoyur, y con la hija, que era Imazumac. Porque claro, cuando Ollanta lo destierran, no sabía él que tenía una hija. Es un drama, obviamente no pasó. Pero ¿por qué te lo nombro? Porque así seas nobleza de privilegio, no podías combinarte, no había forma de que te combinaras con la nobleza de sangre, con la panaca real. Jamás iba a pasar eso en el imperio de los incas. Por eso que lo toman como drama. Ahora muchos cronistas, muchos especialistas de literatura también dicen que esa obra probablemente no se haya escrito acá, sino en Europa, porque tiene muchos parecidos. Ya en literatura probablemente lo hayan visto. Realizar la mita, para realizar diversos trabajos. En el caso de los yanaconas, por ejemplo, eran los servidores. Ellos tenían que hacerle caso al Inca siempre. Eran sus servidores, eran sus siervos, eran de alguna forma sus esclavos. Y eso era hereditario, es decir, si tu papá era yanacona, tu hijo también iba a ser yanacona por siempre. Los piñas, que eran los esclavos de guerra. Los esclavos de guerra cuando el Inca conquistaba una etnia, estos piñas pasaban a ser esclavos de guerra. Los esclavos de guerra, los piñas generalmente iban a cuidar los aquyahuasis. Los aquyahuasis eran los lugares donde estaban las mujeres que le servían, que le rendían culto al dios Sol. Y a estas mujeres las preparaban en las artes del tejido para poder, como les digo, rendir culto, ¿no? Entonces, esas mujeres eran llamadas akyas, por eso el lugar donde a ellas se les instruía se le llamaba Yahuasi, y los que cuidaban esos Yahuasi eran los piñas. Aquí también podemos nombrar a los chasquis. Los chasquis eran los mensajeros del Inca, eran quienes llevaban la información a distintos puntos del Tahuantinsuyo.